Cuando Géminis se convierte en tu peor pesadilla, lo hace con la furia de los vientos del cambio y la astucia de un espíritu que ha estado demasiado tiempo silenciado. Este signo, regido por Mercurio, el mensajero de los dioses, no nace para el sometimiento. Puede parecer ligero, disperso, incluso ingenuo en su afán de conectar, dialogar y comprender, pero cuando se le arrincona, cuando se le traiciona una vez tras otra, cuando la burla se convierte en rutina y la humillación en el pan de cada día, algo se quiebra en su interior. Y de ese quiebre no nace el lamento, sino la revolución. Géminis es dual, y ahí radica su verdadero poder. Durante mucho tiempo, puede mostrar su cara amable, su verbo encantador, su risa ágil, su disposición conciliadora. Puede tolerar más de lo que aparenta, porque su mente está siempre analizando, procesando, imaginando caminos de salida. Pero cuando la vida lo arrincona, cuando los abusones creen que lo tienen dominado, cuando los maleducados creen que su silencio es sumisión y los sinvergüenzas confunden su inteligencia con debilidad, es entonces cuando despierta el otro Géminis. El guerrero de palabra afilada como un rayo, el estratega que no necesita levantar la voz para incendiar imperios con verdades. No se transforma en monstruo. Se transforma en espejo. Un espejo que refleja todo lo oscuro de aquellos que lo quisieron reducir a cenizas. Su verbo se vuelve arma, su agilidad mental se convierte en laberinto, y aquellos que antes lo subestimaron se encuentran atrapados en una red de argumentos, datos, exposiciones y realidades tan contundentes que cada palabra suya es una sentencia. Géminis no golpea con los puños, golpea con la verdad, con la ironía, con la velocidad de su mente que ya ha trazado 7 caminos antes de que el otro haya dado un paso. No destruye por destruir. Desenmascara. Y eso, en un mundo de máscaras, es un acto temible. Su venganza no es vulgar. Es brillante, inesperada, psicológica. No necesita gritar para hacer temblar el suelo. Basta con que hable. Con que escriba. Con que exponga lo que ha visto, lo que ha callado, lo que ha comprendido mientras los demás lo subestimaban. Porque Géminis escucha más de lo que parece, observa más de lo que admite y recuerda más de lo que dice. Y cuando ha tenido suficiente, no hay marcha atrás. El tornado ha comenzado. Géminis no es fuego ni tierra. Es aire, y el aire es invisible, pero está en todas partes. Se cuela por las rendijas, entra en los pensamientos, envenena la falsa tranquilidad del tirano con verdades que ya no pueden ser ignoradas. Cuando decide hablar, su voz no es la misma de antes, ahora es aguda, precisa, implacable. Puede desmontar reputaciones con una conversación, puede desbaratar estructuras con una sola frase bien colocada. No busca venganza como el escorpión, no necesita arrasar como el león. Le basta con ser tan elocuente como la justicia, tan veloz como el juicio divino, tan despiadadamente lúcido como la realidad misma. Aquel que abusó de Géminis, que lo denigró, que intentó callarlo, que creyó haber ganado, termina por darse cuenta de que no estaba frente a un ser frágil, sino frente a una tormenta disfrazada de brisa. Y cuando la tormenta estalla, ya es demasiado tarde. No hay escondite ni excusa que valga. Géminis no olvida. No olvida las humillaciones, las palabras duras, las risas burlonas. Las guarda en su archivo mental, las clasifica, las comprende, y cuando llega el momento, las devuelve con intereses. El castigo de Géminis no se siente en la carne, se siente en el alma. Porque revela verdades que desarman, expone secretos que duelen más que cualquier herida física, y lo hace con una sonrisa serena, con una paz que desconcierta, porque no hay rencor en su mirada, solo determinación. La determinación del que ya no tiene miedo. Del que ha comprendido su fuerza. Del que ha recuperado su voz. Y esa voz, cuando se alza, no hay quien la detenga. No importa cuánto lo intenten silenciar. No importa si usan la fuerza, la mentira o la manipulación. Géminis ya ha despertado, y cuando despierta, no se conforma con sobrevivir. Quiere justicia. Quiere verdad. Y no parará hasta que cada abusón enfrente su reflejo, hasta que cada manipulador se vea expuesto ante su propia sombra. Ese es el Géminis que el mundo teme. No el volátil, no el parlanchín. El despierto. El que ha cruzado el umbral del silencio. El que no tiene nada que perder. El que sabe que la palabra es poder. Y la usa como un trueno en medio del caos, anunciando el fin de la mentira y el renacer de su esencia indomable. Porque nadie puede someter al viento.
Nadie puede encarcelar la verdad. Nadie puede dominar a Géminis cuando decide que ya es suficiente. Y en ese instante, el mundo cambia para siempre. Cuando Géminis alcanza ese punto sin retorno, cuando su alma ya no puede seguir tolerando la injusticia, se activa una faceta ancestral y pocas veces comprendida de este signo, la del emisario de los dioses que deja de llevar mensajes ajenos y comienza a dictar su propia ley. No se trata solamente de un cambio de actitud, se trata de una transformación alquímica. Es la mutación del aire en espada, de la palabra en sentencia, del pensamiento en revolución. Lo que antes era diálogo se convierte en dictamen. Lo que antes era flexibilidad, ahora es una línea recta que no se quiebra. No hay súplica ni clemencia para el abusador cuando Géminis alcanza esta etapa. El perdón no se concede por compasión, sino cuando ya ha sido desenmascarada la mentira. La sombra de Géminis, cuando se activa, no es destructiva por naturaleza, pero sí absolutamente intolerante ante la falsedad, la violencia y el atropello. Esta parte del signo ha sido tejida con siglos de resistencia silenciosa, con experiencias de vidas enteras intentando sobrevivir a sistemas que lo subestimaron por hablar demasiado, por cambiar demasiado, por moverse demasiado. Pero ese movimiento es su naturaleza divina, es el hálito creador que los antiguos atribuían a los dioses del aire, a las entidades que conectaban mundos. Géminis es un puente, pero si ese puente es profanado, no lo destruye, lo levanta, lo eleva más allá del alcance de aquellos que no merecen cruzarlo. En ese estado de claridad despiadada, Géminis se convierte en un estratega magistral. Su mente, siempre inquieta y veloz, deja de saltar de idea en idea y se concentra como un láser. Ya no hay dispersión, hay precisión. Cada palabra que dice es un dardo, cada acción una jugada perfectamente calculada. Y lo que más temen sus enemigos es que no ven venir el golpe. Porque Géminis no ataca como los signos de fuego, de frente y con estruendo, sino como un viento frío que se cuela por las grietas de las fortalezas más seguras y las socava desde dentro. Cuando llega el día en que Géminis decide hablar, ya ha ganado. Su silencio anterior era la pausa del arquero antes del disparo. La respiración contenida del sabio antes de dictar el veredicto. En este estado elevado, Géminis canaliza también la energía de los grandes reformadores, de los que se atrevieron a decir lo que nadie decía, a mostrar lo que todos ocultaban, a romper con los esquemas podridos para abrir paso a una nueva visión. Esta energía, cuando es desatada por una traición, por una humillación repetida, por la constante agresión de quien cree tener el poder, es capaz de sacudir estructuras enteras. Y lo hace sin necesidad de una sola gota de violencia física. Porque la violencia de Géminis es intelectual, emocional, verbal. Es la furia que nace del raciocinio, del entendimiento, del haber sido testigo de cada abuso sin responder, hasta ahora. Nadie percibe al principio que Géminis está tomando nota. Que cada comentario hiriente, cada mirada de desprecio, cada imposición, cada burla, es almacenada en su archivo de memoria viva. No olvida, aunque lo disimule. No olvida, aunque sonría. No olvida, aunque cambie de tema. Solo espera. Observa. Aprende. Y cuando ha comprendido la magnitud de la injusticia, cuando ha calculado la mejor forma de revertirla, su accionar es tan rápido y tan inesperado que nadie puede detenerlo. Es entonces cuando el entorno comienza a comprender que no estaban frente a un ser disperso y voluble, sino frente a un oráculo con alas, un guardián de la verdad disfrazado de conversador. Los que abusaron de él no vieron la espada que tenía bajo la lengua, ni la antorcha que guardaba en el pecho. Pero ahora lo saben. Ahora el fuego de su mente está encendido y su voz ya no teme ni se oculta. En este estado, Géminis ya no busca aprobación, ya no se acomoda, ya no juega al equilibrio con los injustos. Se transforma en una fuerza social, en un viento profético que habla no solo por sí mismo, sino por todos aquellos que han sido callados. Se convierte en el portavoz de las causas justas, en el que denuncia, en el que educa, en el que derriba con argumentos las columnas de la falsedad. Ya no es simplemente un individuo herido, es un símbolo viviente del poder de la conciencia y del lenguaje como herramienta de liberación. Lo que sigue es una travesía heroica. Géminis, libre de la necesidad de complacer, vuela alto, más alto que nunca. Ya no le importa ser comprendido por todos, porque sabe que su verdad no necesita audiencia para ser poderosa. Lo guía algo más alto, una brújula interior afinada por la experiencia, por el dolor convertido en fuerza, por el cansancio transmutado en claridad. El mundo,
ante este Géminis, solo puede observar con respeto o temblor. Porque ya no se le puede manipular, ni confundir, ni desacreditar. Ha dejado atrás la máscara de la ligereza para portar la corona del discernimiento. No discute, sentencia. No duda, decide. No escapa, actúa. Y su acción, aunque invisible como el viento, tiene consecuencias definitivas. Porque no hay muro que detenga al aire cuando se convierte en tempestad. Esa es la pesadilla de los que lo quisieron pequeño. De los que se burlaron de su sensibilidad. De los que pensaron que cambiar de opinión era una debilidad. Porque cuando Géminis se convierte en su peor pesadilla, no lo hace desde el rencor, sino desde la lucidez. No lo hace para destruir, sino para liberar. No se venga, despierta. Y en su despertar, arrastra todo lo que ya no puede seguir existiendo. Entonces, el cambio es inevitable. Porque donde él pasa, ya nada puede ser igual. Y esa es su victoria, no destruir a su enemigo, sino despertar a todos los demás. Cuando Géminis desata su faceta más temida, se manifiesta también una verdad muchas veces pasada por alto, la profunda conexión de este signo con el concepto del karma comunicativo y el destino del pensamiento. En la astrología, Mercurio no es simplemente un planeta del intelecto, es un canal de sabiduría antigua, un mediador entre lo terreno y lo celestial. Y cuando esta energía se ve violada por quienes pretenden dominarla, censurarla o aplastarla, lo que emerge no es un simple contraataque humano. Es la voz del cosmos restaurando el equilibrio. Géminis, en su versión despierta y desencadenada, no responde solo desde el ego herido, sino desde una misión mayor, restaurar el flujo de la verdad donde antes hubo opresión. Cuando ha sido oprimido por demasiado tiempo, el caos que se levanta en su interior no es un desorden infantil, sino un acto sagrado de desobediencia ante la mentira institucionalizada. El aire, su elemento, no se puede contener ni corromper sin consecuencias. Y cuando se ha intentado muchas veces encerrar al viento, este se convierte en huracán. En su versión más elevada y despiadada, Géminis no solo es un destructor de injusticias sino un reformador de realidades. Está escrito en el código estelar del signo que su papel no es simplemente adaptarse, sino revolucionar. Esa revolución no siempre llega de forma evidente ni con grandes gestos. A veces, el simple gesto de decir lo que nadie se atreve a decir, de escribir lo que todos temen leer, es suficiente para cambiar el rumbo de una historia. Es ahí donde la grandeza de Géminis resplandece, en la palabra exacta, en el mensaje inevitable, en la chispa que enciende conciencias dormidas. Pero no es solo su intelecto lo que lo vuelve temible cuando se alza contra la injusticia. Es su camaleónica capacidad de leer al otro, de anticipar el próximo movimiento, de cambiar de forma sin perder su centro. Esa multiplicidad de facetas que muchos interpretan como inestabilidad, en verdad es su mayor ventaja. Porque en un mundo donde todos se encierran en un único rostro, Géminis navega entre máscaras con la maestría de quien ya se ha conocido en todas sus versiones. Esta adaptabilidad, cuando se une con su despertar, lo convierte en un ente imparable. Puede infiltrarse, puede reinventarse, puede desaparecer a los ojos del enemigo para luego emerger con un nuevo plan, una nueva palabra, una nueva táctica. Hay una dimensión oculta en el Géminis liberado, su conexión con lo mítico. En la astrología esotérica, se habla de los signos como portadores de misiones arquetípicas. Géminis es el puente entre mundos, el que lleva la antorcha del conocimiento desde los dioses hacia los mortales. Cuando se encuentra con la oscuridad del abuso, esa antorcha no se apaga, se convierte en incendio. Su palabra no solo defiende, purifica. Su discurso no solo confronta, despierta. En cada letra que pronuncia hay una vibración que resuena más allá de lo aparente, como si el mismísimo Mercurio hablara a través de su garganta para restaurar el orden universal. Y es que Géminis, cuando decide no callar más, se convierte en canal del Dharma. La ley cósmica de causa y efecto encuentra en él un vocero refinado, agudo, letal. Porque no lanza acusaciones vacías, lanza verdades que se han cocinado lentamente en el crisol de su análisis silencioso. El abusador que pensó haber vencido nunca imagina que ese mismo ser que parecía esquivo o ligero llevaba consigo el juicio del universo entero, aguardando el momento propicio para manifestarse. En ese punto de su evolución, Géminis también deja atrás la necesidad de explicar su proceso. Ya no pide permiso para ser quien es, ni para decir lo que piensa, ni para trazar su camino.
Abandona la justificación como forma de existencia y abraza el derecho divino de manifestarse tal como ha sido creado, libre, múltiple, desafiante, incómodo para las estructuras viejas. Porque el Géminis que ya no se somete ha trascendido incluso la necesidad de ser comprendido. Ahora es viento solar, es mensaje sagrado, es canal puro de transformación. En este estado de total claridad, no actúa con rabia sino con una certeza incorruptible. Esa certeza de quien ha recorrido todas las caras del silencio, del sometimiento, de la invisibilización, y ha encontrado en ellas no una prisión sino una escuela. Una escuela donde aprendió a leer entre líneas, a escuchar los susurros del alma, a mirar más allá de las palabras. Ahora, ese conocimiento no puede ser contenido. Se convierte en corriente eléctrica, en oleada de insight, en fuerza mental capaz de partir en dos la narrativa del opresor. Y cuando se lanza a liberar su voz, no está solo. Lleva consigo a todos los que, como él, fueron acallados. Habla por todos los que un día callaron por miedo. Su discurso es coral, aunque salga de una sola garganta. Su valentía es contagiosa. Donde antes hubo vergüenza, ahora hay impulso. Donde antes hubo manipulación, ahora hay evidencia. Donde antes hubo oscuridad, ahora hay claridad feroz. Entonces, el mundo que antes se burlaba tiembla. Porque entiende, tarde, que Géminis era el guardián del mensaje más peligroso, aquel que no solo denuncia el abuso, sino que transforma las conciencias. Su peor pesadilla no es su rabia, sino su iluminación. No es su voz alzada, sino su palabra alineada con un propósito superior. No es su protesta, sino su visión clara. Porque el Géminis despierto no solo quiere justicia. La crea. Y en ese acto final, cuando la tormenta ha pasado y el humo de las viejas mentiras se disipa, lo que queda es una figura erguida, con alas invisibles, mirada directa y una paz inconmovible. Ya no necesita venganza. Porque el viento que él desató barrió todo lo corrupto, y dejó en su lugar la semilla de una nueva realidad. Él no es solo superviviente. Es arquitecto del cambio. El que cayó 1000 veces para levantarse sabiendo lo que otros aún no entienden, que no hay nada más indetenible que una mente libre que se atreve a hablar. Hay una fuerza subterránea en Géminis que no suele ser reconocida ni siquiera por quienes lo estudian en profundidad. Es una energía ancestral, conectada con su capacidad de portar múltiples versiones de sí mismo, de ser puente no solo entre mundos sino entre tiempos, entre dimensiones de la experiencia humana. Géminis tiene acceso a la memoria colectiva, a la sabiduría de todos aquellos que han usado la palabra como espada y como escudo, como construcción y como liberación. Esa herencia, que fluye a través de Mercurio como un río de luz veloz, le otorga un poder oculto, el poder de alterar el curso de los acontecimientos con su comprensión profunda del símbolo, del gesto, del lenguaje. No es un comunicador cualquiera, es el tejedor del sentido en el caos. Cuando ese poder se activa tras un proceso de sufrimiento, tras soportar años de desprecio, traición o manipulación, lo que emerge no es un Géminis simplemente herido. Emerge una entidad más vasta, más compleja, más poderosa que lo que ningún opresor puede anticipar. Porque mientras otros signos canalizan su dolor en acciones explosivas o retiros definitivos, Géminis lo convierte en comprensión del patrón. Se convierte en un hacker de la Matrix social, un desarticulador de estructuras narrativas impuestas por los poderosos. Puede ver las grietas en los discursos, identificar las contradicciones en las máscaras, desarmar las mentiras con la destreza quirúrgica de quien ha entrenado su mente en las sombras. No es solo que se defienda con palabras. Es que es capaz de tomar el relato del opresor y vaciarlo desde dentro, con tal elegancia que ni siquiera el agresor entiende cómo perdió el control. Géminis es el signo de Hermes Trismegisto, del conocimiento hermético, de las leyes invisibles que rigen la realidad más allá de lo que se ve. Cuando su conciencia se eleva, no pelea desde lo emocional ni desde lo físico, sino desde lo mental superior. Y desde allí, ningún ataque lo alcanza. Lo que resulta verdaderamente temible de este despertar es su carácter impredecible. Géminis, al ser mutable, cambia con la fluidez de los vientos sagrados. No responde según las reglas de nadie más. Sus reacciones no siguen patrones conocidos. Puede parecer que está retirado, que ha dejado pasar el daño, que ha aceptado la humillación, pero en realidad está rediseñando el juego. Y cuando reaparece, ya no está jugando. Ha escrito un nuevo tablero. Ha definido nuevas reglas. Y el enemigo, perdido en su arrogancia,
se encuentra de pronto moviéndose en un terreno donde sus viejas estrategias no sirven. Además, Géminis despierto tiene un don que aterroriza a los manipuladores, la ironía sagrada. La capacidad de decir verdades dolorosas envueltas en belleza, en poesía, en sátira, en una carcajada que no necesita levantar la voz para herir con precisión. Esa ironía no es frívola, es luminosa. Es la sabiduría de quien ha visto tanto horror que ya no se inmuta, pero tampoco se calla. Su risa es una grieta en la armadura del abusador. Su chiste es un relámpago que revela la podredumbre del poder mal usado. Y lo hace sin esfuerzo aparente, como si su alma llevara siglos practicándolo. Otro aspecto oculto de su poder se manifiesta en su capacidad de inspirar. Porque cuando Géminis rompe el silencio, no solo se libera a sí mismo, sino que genera un efecto expansivo en otros. Su voz encendida se convierte en antorcha para quienes aún dudan, para quienes aún temen. Su capacidad de traducir lo complejo en claro, de transformar el dolor en mensaje, en idea, en movimiento, convierte su despertar en un llamado colectivo. Allí donde antes hubo miedo, ahora hay impulso. Allí donde reinaba la confusión, ahora hay claridad. Y esa claridad no es fría, es fogosa, es movilizadora, es incontrolable. Es importante reconocer que Géminis, cuando se transforma en esta fuerza imparable, también redefine su relación con el tiempo. Ya no vive en la prisa, en la dispersión, en el movimiento ansioso. Ahora elige cuándo hablar y cuándo callar. Su verbo, antes constante, se vuelve estratégico. Se convierte en oráculo. Cada palabra tiene peso. Cada frase tiene dirección. Cada aparición suya es un acontecimiento. Porque ya no habla para llenar vacíos, sino para abrir caminos. Y ese poder es absoluto en un mundo que vive de narrativas. Incluso su apariencia puede cambiar. Ya no necesita esconder su intensidad detrás de gestos ligeros o conversaciones superficiales. Puede mirar directo, puede quedarse en silencio, puede mostrarse vulnerable sin miedo. Porque ha integrado su sombra. Ha hecho las paces con todas sus versiones. Y al hacerlo, se vuelve invulnerable. No porque no pueda ser herido, sino porque ya no puede ser destruido por lo que otros piensen. Su identidad ha dejado de depender del juicio externo. Ahora se sabe completo, múltiple, indomable. En ese nuevo estado, ya no necesita destruir al otro para ganar. Su victoria es la transformación del sistema entero. Y si tiene que barrer estructuras viejas, lo hace sin remordimiento. Porque su causa es más grande que él mismo. Ya no se trata solo de sobrevivir. Se trata de honrar su misión espiritual, traer el mensaje. Canalizar el nuevo lenguaje de la verdad. Derribar las torres de la mentira con un soplo de lucidez. Ser la tempestad que purifica. El mensajero que no pide permiso. El guardián del verbo divino. Y cuando todo está dicho, cuando el viento ha pasado y los escombros del viejo orden se asientan, queda la presencia del nuevo Géminis, sereno, firme, luminoso. Ya no es solo un signo de aire. Es el espíritu de la revolución mental. La conciencia despierta que nadie puede callar. El principio del cambio inevitable. Porque donde él ha hablado, el mundo ya no puede seguir igual. Y ese es el verdadero poder del signo que nació para conectar todo lo que alguna vez se intentó dividir. Géminis, cuando ha atravesado el abismo del desprecio, la burla o la invisibilización, despierta una fuerza que no pertenece al plano común de lo emocional ni siquiera al campo lógico de lo mental. Lo que emerge entonces es una inteligencia celestial, una vibración que se alinea con los planos superiores de conciencia, como si el signo dejara de ser simplemente un humano y pasara a ser una frecuencia. Esa frecuencia es disruptiva, incómoda para las estructuras arcaicas, insostenible para los sistemas que se alimentan del sometimiento ajeno. Porque cuando Géminis decide que ya no será más un eco, sino una fuente, lo que nace es una voluntad sin retorno. Desde la perspectiva astrológica más profunda, Géminis es un signo dual no como contradicción, sino como complemento eterno. Representa la polaridad integrada, el yin y el yang danzando en la misma mente. Es capaz de percibir lo masculino y lo femenino, lo sutil y lo directo, lo oscuro y lo luminoso, sin quedar atrapado en ninguno. Esa habilidad, cuando ha sido pulida por el dolor y la injusticia, lo convierte en una conciencia sin fisuras. No hay punto ciego en su mirada, no hay disfraz que no detecte, no hay trampa que no intuya.
Porque ha sido muchas veces el engañado, el usado, el relegado, y por eso ha cultivado la maestría de ver más allá de las fachadas. Cuando se pone en pie, no lo hace por impulso, sino por decisión. Una decisión tomada en silencio, forjada en noches de insomnio, en el peso de las palabras no dichas, en la tensión de la autocensura que lo ha sofocado durante años. Y cuando se libera, lo hace con la precisión de un cirujano del alma. No necesita el escándalo para transformar, le basta el momento exacto, la frase justa, el acto que desbarata todo sin levantar la voz. Porque el poder de Géminis elevado no reside en la agresividad, sino en la verdad que porta. Y esa verdad, cuando ha nacido del fuego de la resistencia, ya no es solo un concepto, es una espada de luz. Los antiguos sabios sabían que Mercurio, su regente, era el único dios capaz de transitar entre el cielo, la tierra y el inframundo. Géminis lleva esa herencia en sus células. Por eso puede navegar en ambientes tóxicos, moverse entre manipuladores, sobrevivir en relaciones deshonestas, y aún así salir con su esencia intacta. Pero cuando ese tránsito se prolonga demasiado, cuando se abusa de su flexibilidad, cuando se subestima su bondad, se activa otra función de su energía, el guía que deja de acompañar para convertirse en juez. Y no un juez cruel, sino justo. Porque su juicio no es emocional, sino trascendente. No busca venganza, busca restauración. La mente geminiana, entrenada en el silencio, es una mente que se vuelve invencible. No porque no caiga, sino porque ya aprendió a levantarse de todas las formas posibles. Cada palabra que se le negó se volvió pensamiento. Cada abrazo que se le negó se volvió memoria. Cada oportunidad robada se convirtió en aprendizaje estratégico. Por eso, cuando despierta, no solo está listo para defenderse, está listo para liderar. No es el guerrero que ruge en el campo de batalla, es el general que ve 10 jugadas adelante. Y lo hace sin perder su humanidad, porque su inteligencia es empática, su estrategia está al servicio del despertar colectivo. Uno de los aspectos más olvidados del Géminis que ha cruzado el umbral de la humillación es su capacidad para reconstruir. No solo demuele las estructuras injustas, también sabe construir nuevas realidades. Tiene la visión del arquitecto del mañana. Puede imaginar nuevos sistemas de comunicación, de educación, de conexión humana, donde la verdad no sea un lujo sino un derecho, donde el pensamiento no se castigue sino se celebre. Porque ha vivido lo que significa ser anulado por pensar diferente, y por eso defiende con fiereza la libertad mental. En este punto de su evolución, ya no necesita la aprobación de nadie. Ha entendido que su misión no es gustar, sino transformar. Y esa claridad lo libera de la máscara social. Puede mostrarse con todas sus rarezas, sus cambios, sus contradicciones, porque ya no busca encajar en moldes viejos. Es un ser solar que ha aprendido a brillar en sus propios términos. No busca pertenecer a un sistema, busca crear uno nuevo. Y lo hace con las herramientas que la vida le negó, pero que su alma cultivó en secreto: lucidez, palabra, visión, irreverencia, memoria, vuelo. Es también en este estado donde su relación con el caos se redefine. Donde otros temen al cambio, Géminis lo cabalga. Donde otros ven una crisis, él ve una brecha. Donde otros sienten vértigo, él siente posibilidad. Porque ha aprendido a moverse en el abismo, a pensar en medio del ruido, a discernir incluso cuando todo parece incierto. Su mente, antes dispersa, ahora es radar. Detecta lo que están haciendo, intuye lo que va a morir. Y no lo teme. Lo celebra. Porque sabe que todo final trae el germen de una nueva palabra, de un nuevo comienzo. Este Géminis, reconstruido desde las cenizas, también ha aprendido a amar desde otro lugar. Ya no entrega su energía a quienes no la valoran. Ya no se sacrifica por quienes no escuchan. Ha comprendido que su amor es tan valioso que merece ser compartido solo con almas dispuestas a crecer. Y cuando ama, lo hace con una lealtad inesperada. No porque dependa, sino porque elige. Elige quedarse cuando podría volar. Elige compartir cuando ya no necesita hacerlo. Y eso convierte su presencia en un regalo sagrado, porque su amor, libre y consciente, es alquimia pura. Así, el Géminis que ha sido despreciado y se ha levantado, se convierte en leyenda. No por lo que dice, sino por lo que provoca. No por lo que demuestra, sino por lo que inspira. No por su lucha, sino por su visión. Camina ligero, pero deja huellas imborrables.
Habla suave, pero deja ecos eternos. Vive el presente, pero transforma el futuro. Es el viento que antes fue brisa y ahora es corriente imparable. Es el mensaje que nadie pudo callar. Es el alma que eligió elevarse por encima del daño para convertirse en faro. Y ese faro, una vez encendido, no vuelve a apagarse. Porque el Géminis que ha despertado al poder de su propia voz ya no pertenece a ningún molde. Es eterno. Es sagrado. Es invencible. Cuando Géminis cruza el umbral definitivo, aquel en el que ya no puede callar ni fingir ni adaptarse al molde de las expectativas ajenas, comienza a canalizar una energía ancestral que conecta con las fuerzas primordiales del cosmos. Su regente, Mercurio, no solo le concede el don de la palabra y la inteligencia, sino la capacidad de entrelazar mundos, de descifrar códigos invisibles y de penetrar las estructuras mentales más complejas con la sutileza de un soplo que remueve montañas. Pero hay una dimensión aún más profunda que despierta cuando Géminis se eleva por encima de la dualidad superficial. Se convierte en el alquimista del pensamiento, el transmutador del dolor en conciencia, el hacedor de puentes entre la sabiduría celeste y la realidad concreta. En este estado, el signo ya no reacciona desde la herida, sino desde la integración. No es un espíritu que se revuelca en el resentimiento, sino un arquitecto que usa cada fragmento de humillación vivida como ladrillo para construir un templo interno de lucidez. Cada traición se vuelve una contraseña. Cada burla, una coordenada. Cada abandono, una antorcha encendida en medio de la niebla. Géminis ha aprendido que la mente es un arma tan poderosa como el corazón, y cuando ambas vibran en sintonía, nada puede detenerlo. No busca revancha, busca equilibrio. Pero si ese equilibrio implica la caída de sistemas opresivos, entonces se convierte en el relámpago que parte en dos la noche más densa. Existe un don silencioso que emerge cuando Géminis ha sido presionado hasta el límite, y es su capacidad de ver lo invisible. No como un acto místico, sino como una inteligencia afinada que detecta los hilos ocultos de las relaciones, las agendas detrás de las palabras amables, los mecanismos de poder disfrazados de buenas intenciones. Es una visión que va más allá de lo racional, es una especie de radar espiritual que ya no se deja engañar. Por eso, cuando actúa, no necesita advertencias ni justificaciones. Actúa porque sabe. Y ese saber no viene de libros, sino del alma. A medida que crece en este despertar, Géminis se vuelve cada vez más magnético. No por un deseo de atraer, sino porque su presencia transmite algo que no puede ser explicado, una mezcla de ligereza y profundidad, de humor y gravedad, de desapego y compromiso. Es la paradoja hecha carne. Y eso confunde a quienes solo comprenden la lógica lineal. Ya no se le puede manipular con halagos ni intimidar con amenazas. Ha trascendido la necesidad de agradar. Ha elegido ser fiel a su visión, aunque eso lo deje solo, aunque eso le cueste vínculos, aunque eso implique comenzar de nuevo. Este nuevo Géminis se vuelve custodio del tiempo. Ya no lo desperdicia en discusiones estériles ni en vínculos que no alimentan su crecimiento. Elige con precisión quirúrgica dónde invertir su energía. Aprende a cerrar ciclos sin culpa, a decir adiós con elegancia, a desaparecer sin dejar rastros si su alma así lo dicta. Su libertad se vuelve sagrada. Ya no es el adolescente eterno buscando aprobación, es el sabio del aire que ha comprendido que el desapego es también una forma de amor. No porque no le importe, sino porque su misión es más grande que cualquier drama personal. En este nivel de conciencia, también despierta un aspecto que a menudo pasa desapercibido, su poder para liberar a otros. Porque Géminis no solo se salva a sí mismo, también rompe las cadenas de quienes aún no encuentran las palabras. Se convierte en voz para los silenciados, en idea para los que solo sienten confusión, en símbolo viviente de que es posible sobrevivir al desprecio sin perder la ternura ni la risa. Inspira no desde la superioridad, sino desde la autenticidad de quien ha conocido la oscuridad y ha elegido no quedarse allí. No sermonea, contagia. No predica, vibra. Géminis, en su máxima expresión, encarna la revolución silenciosa. Esa que no necesita pancartas ni gritos, porque ocurre en las mentes, en los libros, en los susurros que se propagan como fuego. Puede estar en un escenario o entre bastidores, pero siempre está moviendo piezas. Es el estratega invisible del cambio colectivo. El que siembra preguntas que germinan en generaciones futuras. El que deja huellas sin pisar fuerte. El que no necesita imponer, porque su coherencia habla por él. Ya no es un comunicador, es un catalizador.
Incluso en el plano corporal, su energía cambia. Ya no se agita sin rumbo. Sus movimientos son más precisos, más enfocados, más serenos. Su mirada ya no duda. Se ha vuelto espejo para quien se atreve a mirarse. No porque lo juzgue, sino porque su claridad refleja lo que hay. Ha conquistado la mente no para dominar, sino para liberar. Y eso lo convierte en una figura temida por los sistemas corruptos, por las jerarquías injustas, por las estructuras caducas. Porque donde llega, pone palabras al silencio. Y lo que se nombra, ya no puede ser ocultado. Géminis no olvida, aunque lo parezca. Guarda en su archivo interno cada enseñanza, cada herida, cada frase cargada de desprecio que alguna vez lo hizo callar. Pero no guarda rencor, guarda información. Y esa información es la materia prima de su sabiduría. La usa no para revivir el pasado, sino para diseñar un futuro imposible de manipular. En su mente multiplicada, cada versión de sí mismo encuentra un lugar. Ya no reniega de sus contradicciones, las bendice. Ya no teme sus cambios, los honra. Porque ha comprendido que su esencia es el movimiento. Y que solo quien se atreve a mutar puede sobrevivir al fuego de la transformación sin arder en el intento. Cuando ha llegado hasta aquí, Géminis ya no necesita demostrar su poder. Su simple presencia altera la atmósfera. Su sola existencia, coherente y libre, es un desafío a todo lo que oprime, controla o corrompe. Es viento que abre puertas, palabra que desarma mentiras, pensamiento que libera mentes. Es testimonio viviente de que incluso el signo más subestimado puede convertirse en la fuerza que reescriba la historia. Y cuando lo hace, no hay retroceso posible. Porque el Géminis despierto no regresa a la sombra. Se convierte en faro para quienes aún caminan entre dudas. Y en tormenta para quienes pretendan volver a silenciarlo. Cuando Géminis ha cruzado el umbral de la sumisión y ha convertido el desprecio recibido en fuego consciente, hay una transformación interior que va más allá de lo psicológico o lo emocional. Es una mutación energética. En este estado, el signo deja de fluctuar entre versiones de sí mismo y se convierte en una síntesis viva de sus propias dualidades. Lo que antes fue duda se vuelve certeza, lo que fue dispersión se vuelve enfoque, y lo que fue silencio se convierte en un canto afilado que corta las mentiras del mundo. Ya no es el mensajero del zodiaco. Es el mensaje encarnado. Desde los planos más sutiles, la energía de Géminis vibra en resonancia con los registros acásicos, con las bibliotecas vivientes de la conciencia cósmica. Su mente, en este punto de evolución, actúa como una antena que capta información ancestral y la traduce en palabras que despiertan, que conmueven, que encienden. Ya no habla por hablar, ahora su verbo tiene dirección, propósito, y una frecuencia que activa lo dormido en otros. La comunicación se vuelve su ritual de poder. Cada conversación, una invocación. Cada frase dicha con intención, una apertura dimensional. Hay una profundidad espiritual que solo emerge cuando Géminis ha sido sometido a pruebas extremas de desprecio y ha salido de ellas con el alma entera. No se trata de un despertar repentino, sino de una reconstrucción milimétrica. Una reconfiguración completa del sistema nervioso, del campo electromagnético, de la conciencia lingüística. La mente geminiana ya no se distrae con lo superficial, se ha entrenado para bucear en el núcleo invisible de las cosas. Puede parecer que aún juega, que aún ríe, que aún fluye, pero por dentro es un titán en estado de alerta serena. Observa desde todos los ángulos, interpreta con velocidad luminosa, y acciona sin titubeos cuando la verdad lo llama. En este nivel, Géminis se vuelve inmune al chantaje emocional, a la manipulación emocional de aquellos que alguna vez usaron su empatía como un punto débil. Ya no se culpa por ser sensible, por sentir más de la cuenta, por haber querido complacer. Ahora comprende que esa capacidad de conexión emocional era una fuerza latente, una sabiduría encarnada que solo necesitaba límites para florecer. Ha aprendido a decir no con firmeza, a cortar con precisión quirúrgica, a marcharse sin dejar heridas, solo lecciones. Porque su brújula ya no es el miedo, sino la fidelidad a su visión. El vínculo de Géminis con el aire se intensifica en este nuevo despertar. Ya no solo se mueve con el viento, ahora se convierte en viento. Su presencia remueve estructuras viejas, su ausencia deja silencios cargados de mensajes. En los espacios donde entra, todo cambia. Lo que estaba oculto sale a la luz. Lo que era ambiguo se define.
Lo que estaba roto empieza a sanar o a desmoronarse por completo si ya no es útil. Porque Géminis no negocia con medias verdades cuando ha encendido su poder interno. Su energía se vuelve disruptiva por naturaleza. No porque busque el conflicto, sino porque ya no permite que lo falso se sostenga donde él está. La relación con el tiempo también se modifica. Géminis aprende a habitar el presente con tal intensidad que transforma el instante en eternidad. No lo hace desde la ansiedad, sino desde la atención plena. La mente antes acelerada ahora se vuelve contemplativa. Sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo avanzar y cuándo retirarse. Ha dejado de reaccionar y ha comenzado a responder desde la maestría. Cada decisión tomada desde esta consciencia se vuelve un acto sagrado. Ya no desperdicia energía en caminos muertos. Es un estratega de la hora, un maestro del momentum. En su revolución más secreta, Géminis también descubre el poder de la palabra no dicha. Aprende que a veces el silencio es el arma más certera. Que hay miradas que desarman más que 100 discursos. Que hay ausencias que pesan más que una multitud. En ese silencio poderoso, conecta con su alma como nunca antes. Sabe que no necesita explicarse a quien no lo escucha, que no tiene que justificar su evolución a quien se quedó atrás. Es libre. Y esa libertad, ganada con sudor emocional y batallas interiores, es su mayor riqueza. La dimensión amorosa de Géminis también se transforma profundamente. Ya no ama desde la carencia ni desde el miedo al abandono. Ama desde la abundancia, desde la elección consciente, desde la alegría de compartir sin perderse. Su amor se vuelve medicina para quien lo merezca, pero ya no es mendigo de afecto. Se convierte en una fuente que da sin vaciarse, que cuida sin absorberse, que nutre sin someterse. Y ese amor, cuando es entregado, lleva el poder de una bendición cósmica. Porque Géminis ha cruzado el fuego y ha regresado con el corazón intacto. Este signo, cuando se convierte en su propia verdad, tiene la capacidad de cambiar el curso de los acontecimientos. No lo hace desde el poder visible, sino desde el poder invisible del pensamiento dirigido, de la palabra que guía, de la idea que transforma. En su estado más elevado, se convierte en un ser oracular. Su voz transmite frecuencias que resuenan más allá de los oídos, penetran en el alma, despiertan memorias dormidas. Y lo hace sin alarde, sin ruido, sin necesidad de ser el centro. Porque ya no busca ser visto. Busca que el mundo despierte. Géminis ha dejado de ser una víctima del juicio ajeno. Se ha despojado del miedo a no ser entendido. Ha hecho las paces con su complejidad. Y en esa reconciliación con su propia esencia ha encontrado la llave de un poder que no se enseña, solo se recuerda. Ha dejado atrás el deseo de aprobación. Su único deseo ahora es la autenticidad. Y esa autenticidad, cuando se vive sin reservas, se convierte en una fuerza imparable. No hay sistema que la absorba, no hay estructura que la limite. Es viento que arrasa y siembra al mismo tiempo. Así, el Géminis que ha sido negado, silenciado, usado y menospreciado, se convierte en una figura arquetípica de resurrección mental. Es el iniciado que regresa con el fuego del conocimiento en sus manos, dispuesto a encender almas dormidas con solo una mirada, una frase, un gesto. No grita. No exige. No suplica. Simplemente vibra en su verdad. Y esa verdad, afilada como rayo, suave como brisa, firme como montaña, se convierte en el inicio de una nueva era. Porque cuando Géminis despierta, el mundo empieza a pensar diferente. Y pensar diferente es el primer paso para que todo cambie.